Hoy estamos iniciando una serie de sermones sobre el matrimonio y le hemos titulado Matrimonios que duran. Este es el deseo de Dios, que cada uno de los matrimonios sean durables. Nuestro deseo en esta serie es que podamos comprender ese pensamiento de nuestro Dios, ese pensamiento que está expresado en las Sagradas Escrituras. Estamos en una época donde el matrimonio está siendo bombardeado por todas partes, donde la familia y la iglesia están siendo muy atacados, y precisamente en esta época es cuando necesitamos nosotros acercarnos a las Sagradas Escrituras y comenzar a estudiar precisamente cuáles pueden ser los principios del matrimonio durable, del matrimonio que dura, de los matrimonios que están viviendo conforme a la voluntad de Dios y que tienen todas las posibilidades para ser matrimonios durables. En ese tiempo se manejan matrimonios muy flexibles, matrimonios de corta duración, matrimonios desechables, pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que haya matrimonios con un sentido de compromiso y con un sentido de durabilidad. En esta ocasión, para comenzar a introducir nuestra serie de sermones, Matrimonios que duran, necesitamos ir y pensar en algo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Porque nosotros podemos ver en las Escrituras que el deseo de Dios es que los matrimonios duren. Pero, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo previó Dios que los matrimonios pudiesen ser matrimonios durables? Lo hizo de una forma muy interesante. Él, de una forma clara y contundente, fue colocando todos los principios de una forma muy especial. Si nosotros leemos Génesis 1:27, un pasaje clásico, un pasaje conocido, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. En este pasaje podemos encontrar que Dios tiene la intención de presentarnos solamente dos géneros dentro del matrimonio. La forma en la que Dios hace que el matrimonio dure es que debe de ser solamente dos géneros, varón y hembra. Varón y hembra, dice la Biblia, que Dios los hizo hombre y mujer. Solamente varón y hembra. ¿Y por qué hemos de decir esto? Estamos viendo que el matrimonio está siendo muy atacado en esta época. ¿De qué forma? Hay mucha gente que está diciendo que son 5 géneros: L, G, B, T, T. Y otros incluyen otra T, una Q, una I. Y podríamos decir que se han dicho 5 y luego subieron a 8. Luego pudimos encontrar que subió a 7 géneros, que subió a 13 géneros. Más tarde vimos que algunos dijeron que eran 27 géneros. Luego, queridos hermanos, se dijo que había 33 géneros. En este momento, quiero decirles que es sorprendente la cantidad de géneros sexuales que la gente está manejando. 112 géneros sexuales. ¿Puede usted imaginarse esto? Con esta frase que Dios hizo varón y hembra, cerró cualquier posibilidad para pensar en que había más de un género, varón y hembra. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué excelente pensamiento desde el inicio! ¡Qué forma de cerrar todas las puertas! ¡Qué forma de destruir la agenda homosexual! ¡Qué forma de destruir todo ese pensamiento perverso!
Creo que en este momento, si estamos hablando de todas estas posibilidades de géneros sexuales, estos géneros están superando todavía a Sodoma y de Gomorra. ¿Cuánto hemos criticado a Sodoma y Gomorra? ¿Cuánto hemos visto en la Biblia su reprobación? Pero ahora imaginémonos 112 géneros sexuales. A lo mejor no podemos entenderlos todos, pero esto es algo que está sucediendo. Y queridos hermanos, Dios lo previó desde el principio. Dios manejó varón y hembra. Ahora, quiero que ustedes noten algo. Dice varón y hembra. Cuando la Biblia usa la palabra varón, se está refiriendo a una palabra hebrea que es tzaká. Y tzaká significa dos cosas. Significa primero una punta para pinchar o para penetrar. Esa palabra, aunque estamos hablando de cosas muy serias, de muy fuertes, pero tenemos que hablar de géneros. Y como estamos hablando de géneros, tenemos que hablar las cosas como son. Y queridos hermanos, esto quiere decir que Dios estableció que un macho, que un masculino, que una persona que se pueda dignar de esto, ese es el varón. No estamos hablando de alguien afeminado, no. Un varón es alguien con todas las características de un varón, con toda la virilidad de un varón. Y esto es exactamente lo que dice la palabra. Y cuando se utiliza la palabra hembra, está hablando de feminidad y está hablando de una palabra interesante. La palabra que se utiliza aquí como hembra es la palabra nekevá. Y la palabra nekevá significa perforada. Perforada. Eso es lo que significa la Escritura. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, podemos ver claramente varón y hembra. ¡Pum! Se cierra la pinza. Qué pensamiento, qué claridad, qué previsión de nuestro maravilloso Dios. Varón y hembra. Solamente dos géneros. Solamente dos géneros. Todo lo demás se llama perversión. Y todo lo demás se llama pecado. Dios, qué maravilloso es. Qué excelente es nuestro Dios. Pensó en nosotros y pensó que debía de detenerse toda esta perversión que ni siquiera debió de haber sucedido y que no debe estar pasando en nuestros países. En todo el mundo estamos viendo esto y estamos notando que hay todo un adoctrinamiento, asunto que trataremos en otra ocasión. Hay todo un adoctrinamiento sobre esto, desde el kinder, la primaria, la secundaria, la universidad, en todas las escuelas, en todos los niveles, hay un adoctrinamiento a través del televisor, a través de las redes sociales, hay un adoctrinamiento tremendo para hablar de más de dos géneros, pero la Biblia, el sentido común, la biología, la química, no solamente nos pueden hablar de dos géneros. Qué bueno es Dios y qué bueno que Él nos lo presenta así en su palabra santa. Pero hay una segunda cosa en esa misma frase del versículo número 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Hablemos del número. Varón y hembra. Varón 1. Hembra 2. El matrimonio no puede ser otra cosa más que de dos personas. Así fue diseñado, así fue preparado, así Dios previó cualquier anomalía. Anomalías que comenzaron a suceder muy pronto en la historia. Si nosotros nos acercamos al capítulo número 5 del libro de Génesis, vemos claramente que Lamec se burlaba, que Lamec se reía de Caín y decía, si Dios perdonó a Caín
con su pecado de haber matado a su hermano, ¿cuánto a mí no me ha de perdonar que yo tenga 2 mujeres? Y tuvo a Ada y a Sila. Sí, sí digo que se reía porque esto se hizo canción. Él hizo una canción y esa canción andaba cantando de una forma tremenda, de una forma triste, de una forma descarada. Las primeras canciones sobre el adulterio, sobre el tener dos parejas, el de tener, ser un matrimonio que incluye a una mujer y una concubina. Esto es exactamente lo que Dios previó desde el principio. Dios no lo permite, Dios no lo acepta, Dios no lo quiere. Y queridos hermanos, estamos en una época realmente triste y amarga. ¿Me pregunta usted por qué? Porque en el mundo, en nuestro mundo, se está legalizando ahora que se puedan casar 2, 3 mujeres con un mismo hombre. 2 o 3 o más mujeres con un solo hombre, o igual 2, 3, 4 mujeres o más con un hombre. ¿No le parece triste? Pero lo más angustiante es que ahora en muchos países pueden llegar 10 personas al registro civil y decir nosotros, 5, 10, 7, 8 mujeres, 5, 6, 7, 8 hombres, y todos son una sola familia, un solo matrimonio, un matrimonio múltiple. Y hermanos, no estamos inventando, abramos nuestros ojos. La iglesia es incómoda, la familia y la iglesia son incómodas para este pensamiento perverso, y por eso hay toda una agenda mundial para eliminar a la iglesia y para eliminar a la familia, porque la iglesia y la familia solamente tienen un pensamiento. El pensamiento es varón y hembra, 1 y 2. ¡Pum! Y Dios cierra la puerta. Entonces, nosotros desde nuestras iglesias, desde nuestras familias, de nuestros hogares, tenemos que enseñar esto a nuestros hijos. Tenemos que entenderlo perfectamente nosotros. Y aunque nos han bombardeado por todos los medios de comunicación de que esto puede ser así y que no es perverso, que no ocasiona problemas a nadie, queridos hermanos, el pensamiento de Dios fue varón y hembra los hizo. Alabamos a Dios con todo el corazón. Alabamos a Dios porque Él hace las cosas perfectas. Pero ahora vayamos al capítulo número 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La tercera cosa que Dios previó en las Sagradas Escrituras es que no debe existir la unión libre. Dios está cerrando la puerta sobre un asunto de falta de compromiso. Estamos en una época cuando la gente habla de unión libre, donde no hay matrimonio formal, donde 2 personas se unen, se ponen de acuerdo, comienzan a vivir. Y el principio es, un papel no nos va a unir, un papel no hace nada. Nosotros en este momento, queridos hermanos, debemos de decir que si una persona está cayendo en este tipo de errores, que sea su problema, pero que no sea el nuestro. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque lo triste es que muchos matrimonios, muchos jóvenes y muchos adultos cristianos están cayendo en esta unión libre. ¿Para qué un papel? ¿Para qué una situación así? Total, si no me conviene, si no nos acomodamos, entonces podemos terminar esa relación. Esto es triste, amargo y muy lamentable. ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa? Que nuestros hijos
Tal vez nosotros seamos muy formales, tal vez nosotros no aceptemos tal situación de otras personas, pero muchos de nuestros hijos en las iglesias se han casado o se han unido en yugo desigual o bien se han unido en unión libre, una unión sin compromiso. Estamos hablando de matrimonios que no deben de ser temporales. La Biblia habla de matrimonios que duran, pero matrimonios que no son temporales, ni tampoco son matrimonios frágiles, sino que tienen un solo pensamiento, la duración y el compromiso. Me encanta la palabra que se utiliza aquí para la palabra unir, porque la palabra unir tiene una connotación maravillosa. Son dos personas que se unen y en ese momento de la unión se convierte en algo indivisible, por eso es permanente. Es algo indivisible, por eso no puede ser temporal. Es atemporal, es hasta que la muerte nos separe. Queridos hermanos, qué hermoso es Dios, porque ha previsto todos los detalles. Y fíjese, hoy solamente hablaremos de 4, pero hay muchas más cosas que Él previó desde el principio sobre el matrimonio. Y si hemos de hablar de matrimonios que duran, tenemos que poner los principios desde ahora, que el deseo de Dios es que esos matrimonios sean formales, que sean matrimonios que le den la gloria, que sean matrimonios que están entendiendo la mente de Dios. El cuarto pensamiento que encontramos aquí en la Escritura es el deseo de Dios de la duración del matrimonio. Dice el versículo número 24 de Génesis capítulo 2, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y en Mateo capítulo 19, nuestro Señor Jesucristo dijo, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. A mí me parece que nosotros hemos hecho una mala interpretación de la Biblia. Y a veces nos hemos equivocado. Cuando llegamos a Mateo capítulo 19, vemos un titulito que, hermanos amados, con todo el respeto, está equivocado. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Momento. ¿En qué ocasión Jesús enseñó sobre el divorcio? El Señor Jesús jamás habló sobre el divorcio. El Señor Jesús ataca el divorcio. El Señor Jesús dice, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El Señor Jesús no está enseñando sobre el divorcio. Incluso esta palabra debe ser eliminada de nuestro lenguaje cristiano. La palabra debe ser el matrimonio que dura, el matrimonio que permanece. Hoy estamos hablando de cosas serias. Si un matrimonio debe de durar, debe entender los principios y el deseo de Dios. Y Dios lo previó desde el principio. Con estas palabras Dios está previendo todos los problemas que están sucediendo ahora. Quiero poner algo en claro. Nuestras iglesias están llenas de divorciados. Nuestras iglesias no han entendido que el principio es el matrimonio permanente, el matrimonio que Dios juntó, el matrimonio que Dios unió, que no se debe de quebrar por nada y que debe de permanecer hasta que la misma muerte los separe. Es el único obstáculo, la única cosa que puede destruir un matrimonio es la muerte. Pero esto lo previó Dios desde el principio. Todos los que somos creyentes en Jesucristo ni siquiera debemos de pensar en esa posibilidad. Esa posibilidad de un divorcio debe estar completamente cerrado. Dios no lo quiere. Dios no lo piensa. Dios no lo diseñó así. Dios está pensando que un matrimonio debe ser duradero. Durante este tiempo
que hemos de estudiar esta serie de sermones titulado Matrimonios que duran. Queridos hermanos, nos hemos de acercar para analizar distintos matrimonios en las Escrituras y los principios aplicados para que estos matrimonios pudieran permanecer y crecer y verse hermosos. Aunque debo de aclarar que no hay matrimonios perfectos, porque el hombre no es perfecto, porque la mujer no es perfecta. Si hemos entendido que no somos perfectos, entonces tenemos que ser tolerantes, debemos amar a la otra persona y ayudarla para que sea mejor cada vez. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de estos matrimonios en las Sagradas Escrituras, tenemos que verlos reflejados para aprender nosotros la enseñanza y el pensamiento de Dios. Queridos hermanos, nos ha quedado claro que Dios previó desde el principio que el matrimonio fuera un matrimonio duradero. Ese es el diseño original. El diseño original es varón y hembra, hombre, mujer, solo dos personas, con un matrimonio de compromiso y con un matrimonio que dure toda la vida. Glorificamos a Dios porque Él previó todos los detalles y hoy solamente pueden pasar estas cosas si cerramos los ojos o si nos mostramos rebeldes para no hacerle caso a nuestro Dios. Pero Dios ha dejado las cosas claras y alabamos su maravilloso nombre porque siempre nos ha mostrado las verdades con toda claridad. No tenemos que adivinar nada. Dios ha dejado todo claro. Queridos hermanos, la invitación es para que ustedes nos puedan seguir en esta serie de sermones, Matrimonios que duran. Que el Señor les bendiga.